Bendiciones en este día especial de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy vengo a hablarle de una historia muy interesante que encontramos en Hechos, capítulo 8, del 26 al 40. Una historia que nos va a conectar plenamente a lo que es realmente andar en la búsqueda del Dios Todopoderoso en cada una de nuestras vidas. Esta historia nos va a trasladar plenamente a lo que cada uno necesitamos como seres humanos, y es de andar realmente en esa búsqueda de Dios en cada uno de nosotros. Entonces comienza la historia de esta manera. Llegó un ángel del Señor y se le presentó a Felipe y le dijo: ve hacia el sur, hacia el camino que va hacia Gaza, Jerusalén, en la cual es desierto. Un punto interesante aquí cuando comienza la historia es que dice que el ángel lo envió al desierto a Felipe. ¿Y para qué envió a Felipe al desierto? ¿Qué encontramos en el desierto? Cuando nosotros llevamos eso a nuestra mente, nos podemos hacer una idea de cómo es realmente un desierto. Si nos ubicamos y estamos allí parados en qué es un desierto, vemos que es un lugar totalmente hostil realmente para la vida del ser humano, que podemos encontrar allí desolación, angustia, ansiedad, altas temperaturas, y que realmente se nos hace difícil vivir en un lugar de eso. Pero el Espíritu Santo lo envió a ese lugar porque había alguien que tenía la plena necesidad de Dios, andaba en la búsqueda de Dios, y justamente cuando Felipe va allá a ese lugar, se encuentra un carruaje que iba pasando por allí, por ese lugar. Y dentro del carruaje había un alto funcionario que era servidor de la reina de Candace en ese momento. Un funcionario que venía de Jerusalén de adorar a Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe: ve, júntate a ese carruaje, y cuando Felipe acata la orden, se acerca, escucha que este hombre eunuco estaba leyendo un pasaje de la escritura de Isaías. Inmediatamente, como buen evangelista que es, Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco: ¿cómo podré realmente si no hay nadie quien me enseñe? ¿Cómo podré realmente si no hay nadie que me explique? Inmediatamente el ofrecimiento de Felipe, él de manera amable le pidió que subiera al carruaje y le explicara este pasaje. Y el pasaje que leía el eunuco era el siguiente: como oveja fue llevada al matadero, y como oveja a quien la iban a trasquilar, enmudeció su boca. Fue quitado del mundo su vida y su generación, ¿quién la contará? Y el eunuco inmediatamente le pregunta a Felipe: ¿pero de quién realmente está hablando el profeta aquí en este pasaje? ¿De él mismo o de algún otro? Aprovechando esta gran pregunta, Felipe, como buen evangelista, le dice, aprovechando esta pregunta para predicarle el evangelio de Dios, eh, empieza a explicarle el poder del evangelio en cada una de nuestras vidas. Empieza a predicar el evangelio de por qué Jesús vino a este mundo para dar la vida por cada uno de nosotros, de por qué Jesús vino y se sacrificó a sí mismo para darnos garantía de la vida eterna para nosotros. Le habló de este gran poder, el eunuco quedó impactado, y cuando iban en el camino se vieron a un pozo que estaba cerca del camino, y le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le contesta: si tú quieres, bien puedes. Bajaron del carruaje al lugar donde estaba el pozo. Inmediatamente le preguntó de que si él creía realmente que Jesús era el Hijo de Dios. Y él lo ratificó, lo confirmó y lo proclamó allí en ese momento. El eunuco dijo: sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Luego de este momento en el cual él anuncia esto, fue bautizado por Felipe, pero el momento que sale de esa agua, sale regenerado, sale nuevo, y Felipe y ellos dos estuvieron felices por ese momento, estuvieron gozosos, pero hay un momento donde
que el eunuco cuando voltea no ve más a Felipe porque Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo y trasladado a otros lugares donde necesitaba predicar el Evangelio. Aún así él estuvo en azoto, estuvo en persecución, pero no le importó. ¿Por qué? Porque él estaba gozoso de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Este fue el gran trabajo que hizo Felipe, pero también dejó a este eunuco gozoso de haber conocido la voluntad de Dios, de haber conocido el poder del Evangelio en su vida. ¿Cómo está nuestra vida con nuestro Dios? ¿De qué manera nos identificamos con el eunuco? ¿Estamos leyendo la palabra pero quizás no la entendemos? ¿Necesitamos a alguien que nos la explique? Va a depender de cada uno de nosotros. Clamémosle a Dios y Dios va a saber nuestra necesidad del alma y va a poner a esa persona en la cual nos va a enseñar del gran poder de salvación para nuestras vidas. Por eso busquemos a Dios, busquemos a esa persona, clamemos a Dios y Él pondrá el momento en el cual le vamos a conocer. Busquemos a esos Felipes que nos puedan enseñar y que nos puedan orientar en cuanto a la palabra del Señor. ¿Cómo están nuestras vidas? Nos estamos encontrando en el escenario del desierto, que es nuestra vida diaria, de tener que luchar con tantas cosas, tentación y demás. Pero Dios te está presentando hoy en día de que puedes conocer su santo evangelio. Que el Señor les bendiga.